están? Acá estamos en vivo en esta tarde, realmente re contentos de poder tener esta oportunidad de encontrarnos con Alba. Como muchos la conocen, ella ha visitado nuestra iglesia, ha venido acá a Tres Arroyos. Bueno, la voy a presentar, la vamos a tener juntos en pantalla, así charlamos todos. Hola, hola. Hola, 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 ¿qué tal? Un gusto estar acá con vos y con todos los que están viendo. Bueno, quería contar un poco y qué hacemos acá juntas. Ella es profesora de teología en distintos institutos bíblicos y realmente es una bendición haberla conocido. Yo la conocí hace un par de años atrás estudiando en el IBP, en el Instituto Bíblico Patagónico, y allá estuve como 3 años teniéndola como profe, y esos 3 años también nos permitió formar una linda amistad. Y así fue que un día le invité de vacaciones a mi ciudad y ahí pude conocer mi iglesia, nuestros pastores, y hoy estar compartiendo ya hace como 3 años estás viniendo de visita por acá, ¿no? 3 años consecutivos. Ya no vino más de vacaciones después. No. A servir a full. Aproveché el primer año. Conocer un poco Claremeco y demás, que son las playas que nos acompañan por acá. Bueno, acá se están sumando de a poco todos los que nos están viendo. Pónganme a ver si nos ven, cómo nos están viendo, si nos escuchan parejo. Se ven bien, ponen ahí, genial. ¿Y se escucha bien? Y se escucha bien. No. Ah, que pregunte y se escucha bien. Estoy acá también con mi marido, puedo aparecer mi nena de golpe, está durmiendo a la siesta. Alba, ¿ya estás tomando mate por allá, no? No. Estoy tomando algo diferente, es un té digestivo. Bueno, y mientras vamos esperando que se puedan sumar, ¿cómo estás por allá? Sé que la cuarentena en la provincia ya está, en la provincia de Chubut, en la ciudad de Madrid. Sé que por allá es bastante estricto y es una provincia bendecida que no ha sido tocada para nada por el virus. Empezamos primero con la cuarentena. Desde ese punto de vista valido la pena, ¿no? Desde ese punto de vista, porque y hay bastante estricto y los controles están siendo cada vez más estrictos, pero hasta ahora, gracias a Dios, se ha evitado el tema de que no haya presencia de casos de coronavirus. Eso es lo positivo. Acá también, la realidad es que como ciudad estamos exentos acá en Tres Arroyos, Sí. así que seguimos cuidándonos, tratando de cuidar esta cuarentena y viviendo este tiempo diferente que nos ha permitido estar unidos, mucho más unidos que antes, capaz. Ahora tenemos tiempo como para estar enfocados en Jesús y en la unidad, estar transmitiendo lo que el Señor pone desde un montón de lugares ahora a través de las redes. Así mismo, así mismo. La verdad que yo personalmente, pues, estoy muy contenta de estar en casa, porque vos sabés que yo he vivido viajando, y ha sido agotador. Todos estos años han sido agotadores. Hasta para tomarme vacaciones tenía que viajar, así que no había mucha variedad, ¿viste? En el sentido de viajar, en ese sentido. Pero este para mí es un tiempo muy positivo, muy bueno, este tiempo. Puedo estar en familia, en casa. Tengo la bendición que tengo mis 2 hermanos conmigo acá y mi hermana vive a 3 cuadras, así que como quiera que sea estamos cerca y pues, nos comunicamos. Así que bien en ese sentido y aprovechando, ahora tengo más trabajo que cuando viajaba. Sí, me imagino. Vos aparte siempre vemos los que te tenemos como amigos y demás que estás dando muchas clases virtuales, así que estás bastante entrenada para este nuevo tiempo. Sí, ya me venía entrenando desde antes. No me agarró por sorpresa esto. El otro día, ayer me comentaba mi marido que había ya 2 países, ¿no? Que hace tiempo que a nivel secundario los chicos pueden optar por ir o no a clase, porque también podían hacer las clases
de manera digital, virtualmente. Así que no les agarró así Australia, que era que uno puede ser, Estonia y Nueva Zelanda. Ah, qué bien. En Estados Unidos, por ejemplo, hay opción de las llamadas homeschool, que lo que hacen es que los chicos desde niños estudian en clase, los padres le dan las clases. Hay papás que eligen que sus hijos estudien en casa, pero no es un programa extendido, está en mixto el sistema, pero se han acostumbrado mucho. Bueno, nosotros tenemos un caso bastante cerca que vos y yo conocimos, aunque quizás vos no los conociste directamente a ellos, pero por ejemplo los hijos de los hermanos Jacobson, que fueron los directores del Instituto Bíblico Patagónico, cuando ellos vivían en la Argentina estudiaban en la casa, homeschool. Desde claro. Generalmente a nivel de hijos de misioneros, de misioneros. Sus papás son los maestros. Claro, las Fuerzas Armadas Argentinas tienen un sistema también de estudio en casa para personas en el exterior y, por ejemplo, misioneros argentinos han aprovechado el sistema de las Fuerzas Armadas para que sus hijos puedan estudiar con el plan de estudios de Argentina. Eso actualmente existe. Sí. Acá comentan, sí, los chicos también, que en Argentina también está esta opción, exacto, como comentabas. Y yo creo que a partir de ahora muchas de estas cosas se van a ir imponiendo. Sí, creo que a todos se nos está desestructurando un montón de cosas y entendiendo aún, que era lo que nos convocaba, más que nada, a ver cómo son todos estos tiempos según la palabra de Dios, ¿no? Que tanto lo estudiamos y creo que hasta ella misma vamos hoy, a mí me pasaba el otro día y le compartí a los chicos, leo la palabra y hasta entiendo la palabra desde otro lugar para este tiempo, ¿no? Claro, efectivamente. Hablábamos del versículo de predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y vos sabés que algo loco, ya que voy a aprovechar y lo quiero compartir, el Señor me mostraba esto de que a tiempo y fuera de tiempo hoy, nuestro fuera de tiempo, que antes era como impensable, involucra nosotros hoy terminamos esta entrevista, dejamos un montón de cosas de parte de Dios acá grabadas y quedan en línea. Y fuera de tiempo hay un montón de gente que sigue recibiendo palabra de Dios, ¿no? Así mismo. Así mismo, una adaptación, digamos, muy buena. Digamos que es una contextualización muy buena que la vemos palpable. Claro. En la práctica, efectivamente. Sí, el Señor Jesús dijo que Él trabajaba, lo voy a parafrasear, dice, yo trabajo mientras el día dura. La noche viene cuando nadie puede obrar. Y este es algo que yo lo he tomado como lema. Desde el año pasado empecé a sentir un sentido de urgencia, sin prever lo que iba a ocurrir este año. Ya el año pasado nosotros, desde el antepasado, pero sobre todo el pasado, veníamos ya con ciertas luchas, ciertas situaciones, y esto me empezó a dar un sentido de urgencia. Y en el tema del online, de trabajar por internet, sentía la urgencia. Más, a mi difunta mamá le prometí que este año iba a viajar menos e iba a hacer trabajo online. Bueno, ella partió con el Señor en diciembre, no ha visto esto, pero efectivamente, yo empecé viajando y el último viaje que hice fue a Comodoro Rivadavia. Llegué un sábado a la mañana y el domingo a la noche ya teníamos cuarentena en Chubut. Listo. Pero desde entonces a mí se me ha multiplicado el trabajo. Y no te cuento todo lo que tengo, los proyectos que tengo, que ahora los voy a concretar con la ayuda del Señor. Bien, esta primera pregunta que me están haciendo, esto que vivimos a nivel mundial, está en la Biblia. Sí está, quizás no en el detalle. Digamos que cuando uno conoce la profecía bíblica, sabe que hay una serie de señales. Justamente anoche estaba conversando con una amiga que vive en Texas. Estábamos leyendo la Biblia, estamos toda la noche leyendo la Biblia y estamos leyendo el capítulo 24 de Mateo, en pocos versículos, no leemos mucho.
y después tenemos un tiempo de oración. Entonces, una de las cosas que comentábamos es que lo que habla Mateo 24 y sus pasajes paralelos, no voy a hablar ampliamente, pero sí hay una lista de señales que el Señor Jesús da que le permitirían a sus discípulos y le permitiría a la iglesia y a los creyentes en general ir conociendo el tema de la llegada, del fin, bien, de su venida, etc. Una serie de señales que van increciendo, bien, increciendo. Entonces, en estas señales, bien, nosotros vemos que hay una gradación ascendente, repito, y el Señor dice, y hay algo interesante, porque cuando al principio en el versículo 2 le dicen, dinos cuándo serán estas cosas, él había hablando de la destrucción del templo de Jerusalén, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Son dos preguntas diferentes. Ellos aluden a lo que él específicamente habló de la destrucción del templo que se cumplió en el año 70 después de Cristo, pero después le preguntan, ¿y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, son dos eventos juntos, todo, o una concatenación de eventos que tiene que ver con lo mismo. Entonces él empieza a dar una serie de señales que van en aumento, y después él habla de la parábola de la higuera, que algunos dicen aquí que es Israel, de acuerdo con el contexto y si se aplica hermenéutica bíblica, aquí no está hablando de Israel, aquí está hablando de las señales que le pidieron. Así como ustedes miran una higuera que cuando se llena de hojas es porque tiene frutos, salen las brevas. Igualmente, cuando vean estas señales, la venida, el tiempo está cerca. Es lo que él les dice. Y anoche, justamente, con esta amiga que vive en Texas, que es con ella y su familia, yo viví en California muchos años, teníamos en la casa al frente, en el patio del vecino, el patio de enfrente, un árbol de higo, un árbol de, o sea, un árbol no, porque no es un árbol, es una planta de higos. Y por cierto, el vecino no consumía los higos, así que nos decía, agárrenlo ustedes. Entonces, nosotros siempre, todos los de la familia, estábamos esperando que salieran las hojas. En cuanto salían las hojas, nosotros sabíamos que ya venían las pruebas y que estaban los higos, y después íbamos y agarrábamos, y las panzadas de higos que nos dábamos eran tremendas. Y el Señor toma este ejemplo de la higuera para decir, hey, si ustedes cuando llega el verano y ven que la higuera le sale hoja, ya saben que están los frutos. Bueno, cuando ustedes vean todas estas señales, entonces mi venida está cerca. Pero tenemos que entender que son señales en gradación ascendente. Y si nosotros fuéramos a hablar, en mi opinión y en mi opinión personal, estamos en lo que él llamó principio de dolores. El tiempo que dura los principios de dolores no lo sabemos. Del día y la hora en que él va a venir nadie sabe. Pero hay señales. Ahora, hay algo muy interesante. Si todo lo que estamos viviendo a nivel mundial está en la Biblia, todo. La palabra de Dios se ha cumplido. La profecía bíblica no solo se cumplió en Jesucristo en su primera venida, sino que se está cumpliendo con respecto a su segunda venida. Bien, entonces, pestes o epidemias y pandemias, no solo esta, otras. Algunos dirán, bueno, a lo largo de la historia ha habido pandemias. Sí, es cierto, es cierto. La hubo en el siglo II en Roma, y la hubo en la Edad Media, y la hubo en el 1920. Pero además de eso, nosotros en los últimos años hemos visto una sucesión de epidemias bastante considerables, de pandemias considerables, pandemias controladas geográficamente. Esta pandemia no es tanto como dicen, siempre se dice, quizás no sea como el ébola, por ejemplo, o la influenza. La influenza ha matado muchas más personas, es cierto,
El ébola geográficamente estuvo en un sitio, pero era terrible. El problema de esta pandemia son las características que tiene, su grado de contagio y la rapidez con que se contagia, porque es aéreo, etcétera, etcétera. No voy a entrar en esos detalles. Entonces, tenemos una pandemia que, si bien la cantidad de muertes no es igual al de la influenza, ni al de la peste bubónica, ni a la de la llamada, entre comillas, fiebre española de principios del siglo XX, justamente del año 1918 al 20. Sin embargo, esta pandemia es muy interesante porque ha logrado movilizar a todo el mundo. Ya no se trata de localizada geográficamente en un continente, ha atravesado fronteras y ha movido a hacer una serie de cuestiones que después voy a señalar cuando conteste alguna otra pregunta que me hagan. Pero lo que vivimos actualmente, en términos generales, la configuración del nuevo orden mundial o internacional, el fenómeno de la globalización, sobre todo el tema de la agenda globalista que existe, lo que vivimos en cuestión de hambrunas, aunque siempre hubo hambrunas, ahora hambrunas, y este tipo de pandemia y de epidemias, muchas de las cuales están siendo generadas, muchos dicen que esta es una pandemia artificial, y tienen razón para decirla, que fue, aunque algunos en los medios se dice que no, pero quienes están diciendo, y científicos están diciendo, y gente seria está diciendo que fue manipulado el virus. Los coronavirus existen normalmente, pero se tomó alguno y se le hizo un trabajo genético. En otras palabras, yo no soy experta en el tema, pero estuve escuchando una excelente charla de Chinda Brandolino, por ejemplo. También hay que escuchar, siempre digo, hay que escuchar a Chinda por el lado católico y a César Vidal Manzanares por el lado evangélico, más otros más que están hablando de este tema. No da uno abasto para escucharlo todo, pero si vamos a hablar de este tema hay que ir con gente seria y responsable. Responsable y seria, para que se entienda, ¿bien? Entonces, sí estamos en un tiempo profético. Estamos en el reloj profético de Dios. Esta es una respuesta así general a esta pregunta que me hacen. Es para pensar, ¿saben por qué? Porque no solamente, quiero decir esto, se trata de una manera así, como cuando uno quiere ver una película, peliculera, de show, ¿qué está ocurriendo? Mira, no. Esto tiene implicaciones para nuestra vida personal y muy particularmente para nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos preparados para enfrentar las cosas que vienen a nivel personal? ¿Cómo estoy yo? ¿Estoy preparada para enfrentar lo que viene? Eso es muy interesante y hoy hay que plantearse esto. Te había cortado un poquito, había un delay. Bien. ¿Ahí me escuchás? Sí, ahí te escucho. Genial. Sí, es como que se me desconecta el micrófono a veces. Por cualquier cosa, si vuelve a pasar, yo voy a tratar tengo las preguntas, si no te las voy poniendo, si vos las podés ver, y yo reactivo el micrófono en el medio. Dale. Perdón que no te pude dar la devolución de lo que estábamos hablando, pero sí mucho tenía que ver con esto de que, esto que vos decías, ¿no? Ver bien dónde uno está poniendo el oído, qué estamos escuchando. Me gustaba aprovechar esta oportunidad de hablar con vos y así cada uno darle este consejo, aún desde los médicos, de las distintas entidades, uno no puede escuchar mil cosas, sino realmente filtrar la fuente y en eso saber, como siempre, la palabra, no revisar todo y tomar lo bueno que nos sirve para este tiempo. Bien, hay algo que quería señalar. Yo mencioné 2 puntos de referencia. Hay otras personas muy serias y responsables, no son los únicos que están hablando. Lo que tenemos es que tener cuidado porque hay mucha gente hablando, hay muchos mensajes en las redes sociales que están yendo y viniendo, y sumado a una especie de desinformación
que a veces recibimos a cierta manipulación, no todos los medios, pero hay medios que manipulan la información. Entonces, los creyentes tenemos que ejercer esa mentalidad que tenemos de parte del Señor, la mente de Cristo. Es lo que estaba enseñando yo hoy en la clase online del IBP. Tenemos la mente de Cristo, tenemos que aprender a discernir los tiempos que vivimos, a conocer lo que dice la palabra, más allá de lo que diga la gente. A mí no me importa tanto lo que dice la gente, sino qué es lo que dice la palabra de Dios. Pero claro está, hay cuestiones que tienen que ver con asuntos geopolíticos, con asuntos históricos, que me hacen saber que estamos en un momento culminante en este sentido, momento clave en este sentido. Estamos en los últimos tiempos, sí. ¿Qué tiempo va a durar los últimos tiempos? No lo sabemos, pero que estamos en los últimos tiempos, sí. Y creo que estamos en principio de dolores también. ¿Qué tiempo va a durar? No sé, pero que estamos. Es lo que yo creo. Sí. Sí, mira, la siguiente pregunta, esto sería plataforma para que se presente el anticristo. Digamos que es un eslabón más de la cadena. Yo diría que es un segmento más para la plataforma. Se está trabajando en este sentido desde hace mucho tiempo. El tema de este nuevo orden mundial, el espíritu que opera, o sea, cuando yo hablo de espíritu no estoy hablando tanto de un demonio o algo así, sino el conjunto de ideas, fuerza, que operan detrás de este ideal que se está concretando de un nuevo orden mundial humanístico, netamente humanista, es muy antiguo. Los antiguos imperios, lo voy a tratar de ser breve, los antiguos imperios siempre trataron de imponer su dominio en un área geográfica determinada. Y lo vemos mucho en el Medio Oriente, pero también en China hubo imperios y en otros lados. Bien, e inclusive en la misma África, cuando uno estudia la historia del continente africano, hubo imperios. En el mismo norte de África estuvo Egipto, fue un imperio. Pero nosotros tenemos más referencia de todo lo que es el Medio Oriente porque son los más destacados en nuestra historia occidental. Ahora bien, el ideal universalista, ese ideal de establecer un gobierno universal en la tierra, sobre todo en Occidente, parte de Alejandro de Macedonia. Cuando Alejandro Magno, se lanza velozmente a conquistar todo el Medio Oriente, llega hasta la India inclusive, y conquista el imperio persa, su ideal era establecer el helenismo, la cultura helénica, esparcirla por todo el mundo que él pudiera conquistar y lograr una especie de cultura universal, sincretizando lo mejor, según él, de la cultura helénica, la cultura griega, con lo mejor de todas las culturas del mundo. Por eso es tan notable que hasta donde yo sé, de acuerdo con lo que he estudiado, es una de lo más antiguo que encontramos en la historia de Occidente. Más allá que hubo quizás otros intentos anteriores, pero concretamente en lo que hace al diseño de nuestro mundo actual, ¿sí? De nuestro mundo actual, esa idea de universalismo humanístico, y hablo de humanístico porque está la idea del reinado universal del Señor, es otra cosa. Esto de el hombre conquistando el mundo y que haya alguien que domine el mundo es muy antiguo, muy antiguo. Pero en Occidente, de manera muy particular, con una visión global, la tuvo Alejandro de Macedonia. Y este ideal universalista pasó a los romanos y se unió al cristianismo porque el cristianismo tiene una idea de el reinado universal del Señor. Pero se unió no para
no para bien, porque a partir de entonces siempre ha habido alguien que ha querido establecer un gobierno universal, una teocracia universal, quitando a Cristo de en medio y poniendo un ser humano. Bien, no voy a entrar en detalles, pero esto ha ocurrido. Hay algunas sectas que preconizan esto, una teocracia universal desde ellos, en los que ellos van a representar a Cristo, representan a Cristo. Este es uno de los casos. Ahora bien, llego acá porque desde el Renacimiento comienza un proceso más claro de lo que es el establecimiento de una concepción totalmente humanista en la que Dios va quedando fuera de la esfera humana. Y a eso se añade entonces, después, que ya viene la Revolución Francesa. La Revolución Francesa lo que hace es que establece todo ese ideario humanístico de dejar a Dios afuera de las cosas humanas y establecer al hombre con una especie de adultez, de madurez, según ellos. Se ve muy claramente a partir de la Revolución Francesa, se ve a lo largo del siglo XIX con el idealismo de que vamos a hacer un paraíso en la tierra, decían ellos, y hay una serie de corrientes filosóficas que se enmarcan en este sentido y que desembocan en el siglo XX. Por un lado, por ejemplo, nosotros tenemos las proyecciones universalistas globales del famoso internacionalismo proletario que preconizó el comunismo, el marxismo-leninismo. Una dictadura mundial del proletariado que se sabe que fue una gran falacia, una gran mentira, porque ni siquiera la Unión Soviética se logró. Ahí estaban las dachas, o sea, las casas de campo lujosas de los miembros del Partido Comunista de la Unión Soviética, por no tocar otros puntos que no vienen al caso. Eso fracasó. Hitler trató de hacer lo mismo por otro lado, aunque también era tipo socialismo, nacionalsocialismo. Y cuando hablo así, como siempre aclaro, no soy de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Yo, como siempre digo, mi compromiso es con la Escritura, con la Biblia. Bien, ahora bien, después de esto, cuando se establece la Liga de las Naciones en el año 1919, después cuando ya se establece la Organización de las Naciones Unidas, estos son pasos de avance para ir configurando algo que llegaría a ser una especie de gobierno mundial. Sin embargo, es en la década del 70 del siglo XX cuando a raíz del surgimiento de una serie de organizaciones internacionales, ya anteriormente había surgido el grupo Bilderberg, el Consejo de Relaciones Exteriores norteamericano, que son entidades privadas que agrupan a intelectuales, empresarios, hombres de las finanzas, políticos, etcétera, etcétera, que son algo así como los cerebros del mundo. Después surgió el Club de Roma y otros tantos, digamos, y otras tantas organizaciones más, pero es justamente a raíz del surgimiento de una organización llamada, comúnmente se le conoce como trilateral, que originalmente, el nombre original era Comisión para la Paz y la Prosperidad, fue fundada por David Rockefeller y por Smith Brzezinski, que fue asesor de Jimmy Carter y otros presidentes norteamericanos, y otras personas más crearon la trilateral. Y una de las cosas que se empieza a hablar, sobre todo en esa época, es la necesidad de establecer un gobierno mundial. Inclusive se llega a hablar de la necesidad que haya un gobernante mundial. Alguien sumamente inteligente que no tenga que estar preguntándole a medio mundo para tomar ciertas decisiones en casos de urgencia.
Entonces, esto ha venido caminando. Yo he estado compartiendo esto y esto que he estado compartiendo ahora y que lo voy a decir es una opinión personal. Entiendo que hay 3 grandes eventos que han ayudado de una forma u otra al diseño del nuevo orden mundial. El primero fue la caída del muro de Berlín, con la desaparición del antiguo bloque comunista, el Consejo de Ayuda Mutua Económica, el CAME, que era el que aglutinaba económicamente a los países, a la ex Unión Soviética y a los países satélites de la Unión Soviética. Desapareció el Pacto de Varsovia, que era el que hacía la contra a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que en ese tiempo, antes del 89, estaba el tema de la Guerra Fría, que algunos sostienen que fue todo un armazón. No voy a entrar en esos detalles porque puede ser que más adelante, en unas semanas, de un webinario particularmente sobre estos temas. Pero así, grosso modo, esto fue uno de los grandes eventos. El siguiente gran evento, esto en mi opinión, que generó cambios, que nos hizo aceptar nuevas reglas de juego a nivel geopolítico y aún en nuestra vida personal con el tema de la vigilancia, fue el evento del 11 de septiembre de 2001 con la caída de las Torres Gemelas. A partir de ahí hay un movimiento geopolítico muy grande. Las personas que conocen del tema pueden hablar. Yo hablo desde mi observación como profesora de teología, lo que observo, lo que comparo, ¿bien? No desde el ámbito de la politología, por así decirlo. Y ese evento marcó un nuevo rumbo, abrió una nueva etapa. Bien, ahora yo considero, y es mi opinión personal, y puedo estar equivocada, pero sobre las bases de lo que escucho en medios masivos de comunicación, particularmente aquí en Argentina, de lo que estoy leyendo en internet, que esta pandemia está provocando un cambio y están diciendo claramente, estamos entrando en el nuevo orden mundial. No, no estamos entrando en el nuevo orden mundial, ya estamos hace rato. Lo que estamos sí es, en mi consideración, es entrando en una nueva etapa. El nuevo orden mundial, como está diseñado, se está diseñando, es sencillamente una plataforma para el futuro gobierno del anticristo. En mi opinión, pero una opinión suficientemente fundamentada en la palabra de Dios y en lo que he leído en estos últimos 16 años sobre el tema del gobierno mundial. No es una cosa tampoco que estoy cayendo. He huido siempre de las teorías conspiranoicas, porque hay teorías conspiranoicas, hay 2 extremos. Las teorías conspiranoicas, por un lado, que te hablan de cualquier cosa, y los otros que niegan todo. En el medio no, estamos aquellos que creemos que no son tantas teorías conspiranoicas, pero que sí hay todo un diseño, hay toda una agenda que está creando una plataforma para un gobierno mundial. Y bíblicamente hablando, solamente va a haber 2 gobiernos realmente mundiales. Primero, el del anticristo, que ya lo dice su nombre, es anticristo. Y después el de Cristo. Listo. Para de contar. Esto a nivel mundial. Entonces, yo creo que el anticristo toma su lugar. A mí me están preguntando, ¿el anticristo toma su lugar antes o después que la iglesia sea arrebatada? Mira, esto cae en el plano de la teología y de la escatología, y hay discusión. Pero yo quiero señalar algo. Número 1, cuando hablamos de anticristo, primero hablamos de un sistema. Es cierto, el sistema es anticristiano. El sistema anticristo se empezó ya antidios, por así decirlo, se creó después del diluvio en la Torre de Babel. Pero el apóstol Pablo enseña que ya está en operación. Él dice en el siglo I, cuando escribe Primera Tesalonicenses, la primera epístola a los tesalonicenses, él dice, ya está en operación el misterio de iniquidad, hablando en relación con el anticristo. Entonces, ese misterio de iniquidad es el establishment, el sistema
que cada vez es más anticristiano, que en Europa se convirtió en postcristiano y que crea las condiciones favorables para el surgimiento de un gobierno totalmente antidios, que hablará de paz y prosperidad y hablará de paz y seguridad y que ofrecerá villas, castillas y maravillas al mundo, pero que será la peor dictadura que ha tenido la humanidad en toda su historia. Esa es la razón. Ahora, sabemos que en materia de escatología, en la materia de lo que es la doctrina de la segunda venida de Cristo, de estos acontecimientos, hay quienes toman ciertos pasajes de la Biblia y sostienen que la iglesia es arrebatada, antes es llevada, como dice Primera a Tesalonicenses, habla del arrebatamiento, Primera a los Corintios 15 también, las epístolas tesalonicenses y Primera a los Corintios 15 hablan de este tema, y que la iglesia no va a pasar la gran tribulación, o que no va a pasar por lo menos parte. Hay quienes creen que el Señor se la lleva antes de que el anticristo como persona se manifieste. Hay quienes creen por otros versículos bíblicos que interpretan que la iglesia va a pasar ese primer periodo del anticristo, y después, entonces, a mitad del reinado del anticristo, Cristo arrebata a su iglesia, y después, al final, viene él en las nubes con todos los santos, o sea, todos los creyentes, con los ejércitos celestiales, para poner fin al gobierno del anticristo. Y hay quienes creen que es al final de la gran tribulación en que se produce todo arrebatamiento, segunda venida de Cristo, o sea, su manifestación gloriosa. Creo que en este momento no es el tiempo, no es el espacio para analizar cada postura. Cada uno tiene su posición y toma ciertos pasajes de la Biblia para confirmar su postura. En lo personal, y puede ser que me equivoque, pero yo he sido enseñada y he creído y creo que la iglesia no va a pasar el tiempo del reinado del anticristo. La iglesia verdadera, la que está ahora, bien, yo no lo creo, pero sí creo que como parte del periodo de principios de dolores, que la Biblia lo dice, lo dijo Jesús claramente, puede venir persecución. Ya en otras veces se ha producido persecución a lo largo de la historia. De hecho, hoy, en la actualidad, hay países donde hay persecución. El año pasado, cuando empezó todo este tema del movimiento, de la ideología de género y la teoría queer, yo empecé a decir, esto nos va a causar al final de todo problemas, porque hay países ya donde a estas cuestiones no se pueden hablar porque te acusan de crimen de odio. Se está usando la legislación en contra de la libre expresión, porque uno puede hablar con respecto a una ideología sin necesidad de hablar mal de las personas que la sostienen, pero ellos coartan las libertades individuales, y esto es parte mismo de esta tendencia cada vez más acelerada de coartar las libertades individuales, la libertad de expresión, la libertad de conciencia. Bien, entonces, repito, hay cuestiones que vienen preparando todo esto, que son parte de esa preparación. Yo creo que la iglesia no va a pasar los 7 años de reinado del anticristo, con esos primeros 3 años y medio, y los últimos, bien, resumo para contestar la próxima pregunta, pero, resumo esto. Hay algo importante, más allá, porque como me decía mi padre, la profecía se sabe cuando se cumple, exactamente. Más allá, si pasa, si no pasa, eso no es lo más importante ahora. Ahora es esta pregunta que me han hecho, que ¿cómo ves la iglesia respondiendo en este tiempo? Se lo voy a resumir de este modo. Hay un pasaje de Daniel
capítulo 32, que yo he predicado sobre ese pasaje, que dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Está hablando, es una profecía de doble referencia. El Señor a través de Daniel está refiriéndose a un evento que ocurriría parcialmente en el periodo intertestamentario, cuando Antíoco Epífanes persigue al pueblo de Israel del periodo intertestamentario, a los judíos, pero tiene una siguiente referencia y un siguiente cumplimiento al que Jesús hizo referencia en el capítulo 24, aparece de Mateo, que es a los tiempos del fin, a los años del gobierno del anticristo. Bien. En los dos casos, el modus operandi es el mismo, así como Antíoco Epífanes sedujo con lisonjas, con coimas, con sobornos, hablando muy bonito a muchos que formaban parte del pueblo de Dios en esa época, y persiguió a los que permanecieron fieles al Señor. Nosotros estamos viendo una gradación ascendente de lisonjas del sistema anticristo con respecto a la iglesia, que en mi opinión van a desembocar en ese engaño que un hombre, que es un hombre, el anticristo, no es solo el sistema es anticristo, pero hay un hombre, el hombre de pecado, el hijo de perdición, va a seducir a muchos. Hoy hay personas de ámbitos llamados cristianos que están siendo seducidos con lisonjas. Están diciendo que no hay que predicar el evangelio, no hay que predicarle a los musulmanes ni a los judíos, porque somos religiones las tres abrámicas. Entonces vamos a hacer una unidad global de las religiones abrámicas y después vamos a buscar un punto de apoyo con las religiones dármicas, o sea, las de la India y del Extremo Oriente, etcétera, etcétera, y después vamos a hacer un gran consorcio religioso mundial de paz, de armonía, de amor. Eso suena lindo, ojalá, pero no se va a dar, no se va a dar. Ese es el intento humanista, el intento anticristiano, antibíblico, de crear un nuevo orden en lo político, en lo económico, en lo religioso. Y termino la pregunta que me hicieron. Dice: pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Yo estoy observando que realmente todavía la iglesia tiene o sea, el Espíritu Santo que mora en nosotros y que opera en la iglesia está llevando a una respuesta rápida de la iglesia en este tiempo. Sin ir más lejos, estamos aquí. Hace unos meses, hace 3 meses, nunca habríamos pensado que íbamos a tener este tipo de interrelación, que podríamos aprovechar los medios masivos de comunicación, más bien las redes sociales, no los medios masivos de comunicación, que están muy bien controladitos y al cual no accedemos nosotros normalmente porque no tenemos el dinero para pagar programas de televisión, la mayoría. Pero ¿quién nos iba a decir que esta tecnología iba a servir para que la iglesia se extendiera? Hoy los pastores están predicando. Me estaba contando una pastora amiga de ahí, de la ciudad de Trelew, que ellos son pastores de la iglesia de Dios, ella y su esposo, que dice que hay personas que se habían apartado de la fe y están volviendo al Señor. Ellos están transmitiendo por Facebook. Es más, han hecho ya una vigilia, y por cierto, ahora el próximo sábado van a hacer otra vigilia digital. Han invitado predicadores de mucho calibre que hoy desde sus casas están predicando en esos espacios, gente entrando de Europa, de Norteamérica, de Latinoamérica,
me invitaron para que predicara a las 12 de la noche, esa noche, el sábado a la noche. ¿Quién iba a pensarlo? La iglesia sí está respondiendo. Que haya algunos sectores todavía aferrados a moldes viejos, yo creo que muy pronto van a tener que entrar por el aro, este aro, de usar todo lo que venga a la mano usar. Se están rompiendo paradigmas templocentristas, y no estoy en contra de los templos. Esperemos que esto pase y podamos volver a los templos. Pero después de esto creo que vamos a aprender muy bien, que hay mucho que hacer fuera de los templos y que las redes sociales no son para perder el tiempo y caer en la bobería, sino para predicar el evangelio, extender el reino de Dios en lo espiritual y para edificar el cuerpo de Cristo. Esa es nuestra meta porque estamos en la última hora. Sí. Me dice la pregunta, como hija de Dios, ante estas señales del último tiempo, ¿predicarías de la misma manera que hasta ahora? Bueno, depende de a lo que se refiere a manera. Si me dicen del contenido, voy a seguir predicando el contenido que siempre he predicado. Pero la manera voy a cambiar mucho. De hecho, las redes sociales, si la manera se refiere a los medios, yo estoy previendo mucho más. Estoy en este momento previendo, yo no solamente estoy dando clases online, yo ahora mañana grabo un webinario que se va a subir en la página de Escuela Bíblica, que está pendiente, y el otro jueves doy un webinario en vivo, y tengo que para escuelas bíblicas a nivel nacional de la Unión de las Asambleas de Dios, pero ya tengo mis propios webinarios, que tengo el objetivo de grabar, y apoyo a todos aquellos que están ahora usando las redes. Sí voy a predicar de la misma manera con respecto a la esencia, al contenido. No voy a predicar de la misma manera porque no siempre voy a viajar. Voy a usar mucho los medios. A partir de ahora, viaje o no viaje, los medios van a ser un excelente instrumento para expandir la palabra de Dios. Bien. Estoy aprendiendo con esta cuarentena. Dice, ¿qué has aprendido en esta cuarentena a nivel personal? Estoy aprendiendo mucho. Estoy aprendiendo que no necesitas, número uno, tantos recursos para predicar el evangelio. Que con una conexión a internet X, si es de fibra óptica, indiscutiblemente que es mucho mejor, ¿no? Pero con una conexión a internet puedes hacer mucho, que inclusive, aunque te falle la conexión a internet en un momento, y esto déjeme decirlo, uno puede grabar en el celular mismo. Grabas y después, cuando tienes la conexión a internet, lo lanzas en Facebook, en YouTube, en Instagram, por donde sea. Yo creo que ahora nada nos puede limitar en ese sentido, salvo que empezaran a cerrarnos los accesos. Pero mientras tengamos esto, es algo que he aprendido, que el horizonte se abre. Tenemos radios online, tenemos televisión online. Yo estoy esperando que se haga un canal evangélico online, netamente online. Cuando empezaron a salir ya los mejorcitos, los celulares mejores, pensaban inteligente con aquel BlackBerry y todo, y todavía no había radio por internet en sí, no había televisión por internet. Yo preveía, digo, va a venir la radio por internet, va a venir. Y después, digo, lo vamos a tener en los celulares, y fue así, porque era previsible, no porque uno tenga una bola de cristal, ni uno sea profeta, ni nada de eso. Sencillamente es previsible. Como a partir de ahora nuevas cuestiones van a salir. Todo el mundo está descubriendo ahora que hay formas de transmitir y que hay plataformas que me permiten transmitir en esas plataformas y lanzar a Facebook y a Instagram. Y el flujo de información es tremendo entre nosotros los creyentes. Entonces, estoy aprendiendo también, segundo,
que la iglesia es realmente un organismo vivo. A ver, eso yo lo sabía, lo sé por la Biblia, pero estoy mirando lo que es la actuación de la iglesia como un organismo espiritual totalmente vivo, lleno de la dirección y la sabiduría del Espíritu Santo de Dios. A pesar de que hay gente que habla boberías a veces, hay gente que se pone a hablar de lo que no sabe, que yo le pediría que primero fuera a la Biblia, estudiara la Biblia y después hablara. A pesar de que a veces hay malos testimonios, a pesar de que hay algunos que por ignorancia se mantienen aferrados a viejos moldes, pero yo estoy viendo el mover de la iglesia de Dios. Por eso estoy contestando la anterior, pero estoy contestando conforme a lo que estoy viendo ahora, un tremendo mover, y esto es lo segundo que he aprendido. Primero, no hay límites ahora, porque Dios nos está dando todas las herramientas para predicar el evangelio y tenemos que aprovecharlas mientras el día dure. Va a llegar un momento en que quizás no podamos usarlo con tanta libertad, pero mientras podamos, lleguemos con el evangelio. Segundo, esto que les digo, de la iglesia como organismo vivo. Bien. Tercero, algo que estoy aprendiendo en esta cuarentena, que se pone de manifiesto cuestiones que leí. Todo esto, esta pandemia que según muchos fue inducida, responde muy bien todo lo que está pasando a algo que escribió una experta canadiense, Naomi Klein, en un libro que se consigue gratis en internet en formato digital, La teoría del shock. Ella sostiene, en resumen, que los grandes grupos de poder, los que generan experimentos globales o geográficamente localizados de ingeniería social, aprovechan a veces desastres naturales o cosas naturales que se puedan presentar, un terremoto, un huracán o una epidemia no fabricada en laboratorio, una pandemia no fabricada, pero también cuestiones que pueden ellos mismos generar y que a través de la cual ellos hacen estudios sociológicos del comportamiento de las masas humanas. Y también voy a correr un poquito porque me está dando la luz y los anteojos, gracias, de las masas humanas, y también para poner en práctica ciertas cuestiones, ciertos cambios, bien, cambios a nivel geopolítico, cambios a nivel socioeconómico, cambios culturales. Hay que investigar un poquito más sobre esto, pero esto es lo que... ¿Y saben por qué? Porque en esta cuarentena yo me siento un poquito rata de laboratorio, enseguida, rata de laboratorio. Ahora, entiendan esto. Los gobiernos nacionales tienen que hacer para proteger a la población, y no estoy hablando en contra de ningún gobierno nacional. Yo estoy hablando más bien en contra de los grandes intereses internacionales que están buscando destruir la soberanía nacional, las soberanías nacionales, que están buscando el control mundial y que pueden generar o no determinadas situaciones que obligan entonces a los gobiernos nacionales a tener, y provinciales y locales, a tomar medidas en pro de proteger a la población, pero que al tomar esas medidas se van generando bien conclusiones de comportamiento humano que les sirve a los ingenieros sociales para diseñar políticas sociales, económicas, políticas, valga la redundancia, a nivel global. Es una opinión personal, pero es una opinión personal que parte de lo que he leído, lo que vengo leyendo desde hace muchos años, de lo que he escuchado, de lo que escucho, de lo que estoy observando. Entonces, para terminar esta parte, lo último, que podría hablar de otras cosas más, pero esta cuarentena me está enseñando que un buen día me voy a levantar y me voy a sentir como el personaje de la metamorfosis de Kafka, que se sintió cucaracha, y un día quizás me levante sintiéndome rata de laboratorio.
Es una broma, ¿ok? Le mando a una querida amiga un audio los otros días. Amiga, tengo un problema existencial. Me toqué donde termina mi columna vertebral y había algo duro allí, algo que estaban haciendo. Y claro, yo se lo estaba diciendo seriamente. Y al final me eché a reír. Digo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que creo que me está saliendo una colita porque me siento rata de laboratorio. Era toda una broma, pero ella, pobre, le pegué un susto tremendo. Pero hay que tomar las cosas bien. La última pregunta esta que me han puesto, acá si me la vuelven a repetir, por favor, que estoy mirando en pantalla. Para ir terminando, un consejo para este tiempo que nos queda en casa. Aprovéchelo bien. Hay mucho para leer. Hay muchos buenos documentales para ver, buenos programas. Hay buenas prédicas que escuchar y que ver. Elija. No se alimente así nomás. Elija lo que va a ver. Aprovecha el tiempo. Dice, aprovechando bien el tiempo, dijo Pablo, porque los días son malos. Y en el Salmo 90, Moisés, que es el autor del Salmo, dijo, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Yo estoy aprovechando el tiempo lo mejor posible. Al contrario, a mí personalmente lo que me falta tiempo, tengo ganas de ponerme a leer ciertas cosas, a ver ciertos documentales y no me da tiempo de tanto trabajo que tengo. Pero no hay tiempo. Como dice mi buena amiga Gaby Seba, que estaba diciendo en estos días, me decía, yo no sé cómo hay cristianos que se aburren con todo lo que tenemos para hacer. Sí, estoy de acuerdo con Gaby. Tenemos mucho para hacer los creyentes, así que aprovecha el tiempo, que los días son malos y lo mejor sí está por venir. Porque el cristiano tiene la esperanza gloriosa, la bienaventuranza de la venida de Cristo y del establecimiento de algo que será un orden diferente, pero que será superior y mucho mejor cuando Cristo venga. Ese es el mensaje que les puedo dejar. Gracias a ustedes. Muchas gracias. No sé si me puedes escuchar ahí, Alba. No. Sí, puedo escuchar. Sí, Sí. Genial, qué bueno. Bueno, agradecerte, gracias por tu tiempo, como puse por tu humor, siempre tu amor, tu dedicación a escudriñar, a revisar, a amar la palabra de Dios y enseñarla y transmitirla. Gracias por estar, siempre hacerte un ratito para bendecir a esta iglesia en Tres Arroyos. Y como tenemos ahora presente, a tiempo y fuera de tiempo, seguimos sirviendo al Señor juntos. Amén, muchas gracias. Un regalo poder estar así de conectadas. Para mí también, muchísimas gracias por esta oportunidad, ¿sí? Gracias. Bueno, un abrazo, y muchas bendiciones a todos. A tu familia. Y gracias, pronto seguro nos vamos a estar volviendo a ver. Amén, con mucho gusto. Gracias por tu tiempo. Nos despedimos todos y nos vemos en la próxima semana. Gracias nuevamente, Alba. Que el Señor te bendiga, te siga usando, dando un montón de herramientas y sobre todo en cada aula que te pone hoy. Ya no tenés que viajar tanto, sino que llegas a muchas más aulas a la vez. Aún el otro día, esta nota de color de que fuimos muchos los que fuimos a un aula con vos y no tenías ni idea de que estabas transmitiendo en vivo para todos. De veras. Sí, y acá se empezó a correr la bola, tipo, ay, Alba está en vivo y vamos todos. Y después al final de la charla, Alba dice, bueno, la tarea que tenemos, no, ¿qué tarea? Digo yo, no, yo la veo hasta acá, tarea, no quiero, ya fue mi maestra, se equivocó Alba, yo por lo menos me comí la clase. Sí. Así que, no, de muchísima bendición todo lo que Dios ha puesto en vos y en tu familia. Los que te conocemos sabemos que mucho de lo que llevas tiene que ver con tu papá, con tu mamá, con tu historia. Y bueno, capaz que después de este tiempo de cuarentena, que hablamos más específico sobre todo esto, estaría bueno tener un encuentro donde vos nos puedas contar un poco más de tu historia, de tu familia, y conocer eso, porque trasciende no solamente la historia de Alba Yanes, sino es la obra de Dios a través de la nación de Cuba, en distintos lugares como Estados Unidos y en Argentina, que los ha usado el Señor grandemente. Amén, gracias. Bueno, te quiero mucho, te mando un beso enorme y ya nos despedimos de todas las dos juntas. Amén. Un besito. Chau, chau. Chau, chau.